Los protagonistas por Buenos Días América. 7:05, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos. A esta hora hacemos contacto gracias a la tecnología con Mauricio Alarcón, analista de temas políticos. Le agradecemos, Mauricio, por atender este llamado. Le saludamos desde la cabina central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hacer un análisis de lo que tenemos en nuestro país. Y quiero empezar por la coyuntura político-electoral con miras a las elecciones 2021, cuando en escena tenemos prácticamente una pugna entre el contencioso electoral y el Consejo Nacional Electoral, de por medio la inscripción de una candidatura que es de Álvaro Noboa Pontón, cobijado por el movimiento Justicia Social. ¿Cuál es tu análisis en torno a este tema que te planteo, Mauricio? Buenos días. Buen día, Jorge, buen día, Ramiro, y un gusto saludar a través de la virtualidad a la audiencia de Radio América. Los ecuatorianos hemos visto cómo en estos últimos días continuamos en zozobra esperando a que se defina la papeleta, al menos de los binomios presidenciales, con un proceso electoral en marcha, con la impresión de las papeletas sobre el tiempo. Es fundamental que se dé garantías de transparencia y de estabilidad a un proceso que debería llegar al 7 de febrero de 2021, fecha que ya está fijada, y aunque algunos crean que se pueda cambiar, tiene su razón de ser, y este debate, como recordarán ustedes, ya se produjo al inicio de la pandemia, durante el mes de marzo, resolviéndose que la fecha en definitiva es inamovible. Todo sucede, como ustedes han visto, en torno al interés de un candidato o un aspirante a candidato, el señor Álvaro Noboa, que quiere a última hora, al apuro y a empujones, entrar en el proceso electoral. Nos guste o no nos guste el tema, lo único cierto es que la resolución que aprobó el Consejo Nacional Electoral antes de ayer, el 14 de diciembre en horas de la noche, prácticamente le cierra la puerta a la posibilidad de que Noboa sea candidato. Por supuesto, le pasa un tema a la Corte Constitucional que deberá resolver un posible conflicto de competencias, mas no la candidatura de Noboa directamente. Pero ese conflicto de competencias que consulta el Consejo Nacional Electoral podría dilatar el proceso, porque un fallo de la Corte Constitucional no puede ser menos de 2, 3 y hasta 4 semanas, Mauricio. Por supuesto, y podría tomar incluso mucho más, Jorge. No es un asunto de días, considerando que se realizan audiencias, considerando que participan personas externas como amigos de la Corte presentando criterios. Así es que aquí no estamos definitivamente frente a algo que se pueda resolver en horas o en días. Habrá que esperar semanas. No obstante, insisto, el conflicto de competencias, según lo que se oyó durante la sesión del Consejo Nacional Electoral, tiene que ver más que con el proceso en específico, con un tema que compete al sistema electoral como tal, toda vez que algunos miembros del Consejo Nacional Electoral han mencionado, han sugerido que el Tribunal Contencioso Electoral está interfiriendo en competencias, en atribuciones privativas del CNE establecidas en el marco de la Constitución y de la ley. Interferencia o intromisión, como dijo ya el Consejo Nacional Electoral del contencioso. Sí, no, y eso es lo que se ha dicho, interferencia e intromisión que el contencioso electoral ha resuelto respecto de algo que ya el Consejo Nacional Electoral había decidido y había aplicado. Así es que estamos de este rato frente a una pugna de poderes de los órganos electorales nada más, y lo único cierto es que hay un proceso electoral en marcha que necesita garantías para poder desarrollarse de manera justa, de manera transparente y de manera democrática. Pero en medio de esta pugna lo que más preocupa es que hay serias acusaciones y denuncias de los mismos vocales, o un vocal muy en particular del contencioso electoral, de una supuesta reunión de líderes políticos de Guayaquil, muy en especial con el Consejo Nacional Electoral, lo que hace pensar es que el proceso prácticamente está viciado de ilegalidad o ilegitimidad, por decirlo de alguna forma, también, Mauricio. Bueno, Jorge, las afirmaciones van y vienen de lado y lado. No olvides que en la resolución que aprobó el Consejo Nacional Electoral
también dicen poner en conocimiento de la Fiscalía lo sucedido. Igual ayer los miembros del contencioso electoral han hablado hasta de acusar o denunciar por desacato a los miembros del Consejo Nacional Electoral por haber incumplido la sentencia que ellos han emitido. Lo único cierto es que las palabras van y vienen. Afirmaciones tan graves como las mencionadas por el señor Torres deberán ser probadas o deberían ser probadas. Es una irresponsabilidad con el país lanzar acusaciones a través de los medios de comunicación, siendo autoridad del proceso electoral, sin haber previamente entregado dicha información ante la Fiscalía, porque estaríamos frente a una clara cuestión relacionada con un delito. Así es que esa irresponsabilidad en la que ciertos actores y ciertas autoridades buscan simplemente protagonismo en medio del contexto electoral le hace mucho daño al país. Y en todo caso, si es que esto hubiera sucedido, en primer lugar, es consecuencia de lo que hizo el Consejo de Participación Transitorio. Recordarás tú y Ramiro que veníamos advirtiendo el hecho de que designar autoridades pasándose por encima de la Constitución y de la ley y respetando la normativa vigente iba a traer consecuencias. He aquí las consecuencias. He aquí el resultado de poner a gente porque me parece simpática, porque me parece afín. De los 5 miembros del Tribunal Contencioso Electoral, 1 conoce de derecho electoral. Los otros 4 provienen de cualquier otro punto y por amistad de quien fue el órgano nominador. En el Consejo Nacional Electoral tenemos nosotros representantes de partidos y movimientos políticos violando la Constitución y la ley, solo porque el señor Trujillo, que en paz descanse por supuesto, afirmó a los medios que iba a entregar 3 de los 5 puestos a los 3 partidos políticos más votados. Ese daño lo estamos viviendo ahora. Las advertencias que emitimos oportunamente traían consecuencias y son las que estamos viendo en este momento. Mauricio, muy buenos días, pero ¿hay vacíos en el Código de la Democracia o se está haciendo tabla rasa de lo que existe en el Código? El Código de la Democracia, como recordarán ustedes, fue reformado en ciertos aspectos en febrero de este año, vísperas del proceso electoral, para no caer en esa prohibición constitucional de reformar normas del año previo a las elecciones. Habíamos creído algunos que esas reformas iban a ser suficientes, no solo para llenar vacíos, sino para fortalecer algunos aspectos deficientes de la norma, como los temas de financiamiento de la política, por ejemplo. Ya en la práctica, en este experimento que han hecho con la nueva normativa, vemos que una vez más tenemos que reformarla, que tenemos que ir a una reforma integral del Código de la Democracia, para no esperar a que vengan las elecciones de 2023 o las generales de 2025 y correr como se hizo en este último proceso. Actualmente, en el Código de la Democracia, Ramiro, están establecidos estos recursos, están establecidos más de 30 artículos relacionados con acciones, con recursos, con causas que se puede interponer ante las autoridades electorales. Mira tú, que una candidatura que dábamos por sentada, que ya está calificada y en firme, como la del señor Arauz, ha vuelto a ser objeto de recursos y ha vuelto a ser objeto de acciones ante el contencioso electoral el día de ayer. Eso trae inseguridad jurídica y trae inestabilidad a un proceso electoral que ya está siendo cuestionado por algunos sectores del país. Estamos a 14 días prácticamente de iniciar ya la campaña electoral en firme. ¿Será necesario, al margen de lo que han dicho ya los miembros del Consejo Electoral, la mayoría, de que se postergue la fecha de la primera vuelta al menos? Es complejo, Ramiro, la postergación de la fecha de elecciones. Este análisis, insisto, ya se hizo hace varios meses. Hay 2 fechas escritas en piedra en la Constitución: la instalación de la nueva Asamblea el 14 de mayo y la posesión del presidente el 24 de mayo. A partir de ahí hay que hacer cuenta regresiva precisamente por los recursos y por las acciones que pueden presentar los candidatos, las impugnaciones a los resultados electorales. Mover la fecha de la primera vuelta más allá del 7 de febrero va a traer complicaciones para tener resultados definitivos y en firme de cara a una segunda vuelta y de cara a la posesión presidencial. Recordarás tú que ya hubo una primera versión de calendario electoral que fijaba las elecciones para el 28 de febrero y se adelantó el proceso precisamente porque el tiempo entre el 28 de febrero, la segunda vuelta, y el 24 de mayo resultaba insuficiente ante la posibilidad
de que actores políticos presenten recursos de impugnaciones. Además, con un proceso electoral en marcha, sería irresponsable mover las fechas. Tú lo has dicho, estamos a 14 días del inicio de la campaña electoral, tenemos medios calificados para las franjas, tenemos procesos en marcha, tenemos impresión de papeletas en este momento. Hay que actuar con responsabilidad y un proceso electoral tiene que gozar de estabilidad y de transparencia. Lo que va a promover estos días la Corte Constitucional, y unos piensan que dará razón al contencioso, otros al Consejo Electoral. ¿En qué medida va a ser solución y va a ser definitivo para este conflicto de esta aspiración de candidatura? El Consejo Nacional Electoral, Ramiro, ha resuelto en derecho utilizando una argucia legal, en definitiva. Nos puede gustar o disgustar, lo único cierto es que esto es viable. La figura del conflicto de competencias existe en el ordenamiento jurídico y presentar una acción por conflicto de competencias está plenamente vigente. Lo único cierto es que incluso resolviendo la Corte Constitucional sobre dicho conflicto de competencias no asegura la participación de un candidato ni asegura que una sentencia o una resolución sean el camino adecuado. Va a decir, esta competencia le corresponde al CNE o le corresponde al contencioso, es privativa en el marco de la Constitución y volverá la pelotita a los órganos electorales para que vuelvan a discutir el tema. Hasta que esto pase, yo creo que habrá pasado además la primera vuelta electoral. Mauricio, pero se entiende que en época electoral el máximo organismo, la máxima instancia es el Consejo Nacional Electoral. No se entiende entonces por qué esa consulta a la Corte Constitucional. Jorge, recordemos que cuando hablábamos del Tribunal Supremo Electoral, hablábamos de un órgano con competencia en el tema de elecciones. No existía ni siquiera la función electoral como la conocemos ahora, y ahí tú tenías una sola máxima autoridad. En el contexto actual, en la institucionalidad actual, tienes una función electoral integrada por dos órganos: un Consejo Nacional Electoral, que es autoridad administrativa que lleva a cabo el proceso electoral, y un Tribunal Contencioso Electoral responsable de conocer sobre los temas de justicia electoral. Así es que dentro de un contexto como el que vivimos, creo que es irresponsable hablar de uno u otro órgano con mayor o menor poder dentro de este periodo de tiempo, sino que cada uno tiene competencias bien delimitadas a nuestro criterio, y creo que para cualquiera que lea la Constitución y el Código de la Democracia lo es, y que pues obviamente tienen que trabajar de manera conjunta para lograr un proceso electoral responsable. El calendario electoral, Jorge, en teoría fue analizado y fijado en conjunto por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, revisando tiempos de recursos, de impugnaciones, para llegar a esto, para llegar a una pelea en la que además estamos haciendo acusaciones directas a miembros del un órgano y del otro órgano. Es parte de lo que dije, es parte de lo que nos dejó este espacio o este periodo de transición, que actuó obviamente de manera personal y subjetiva en lugar de actuar en el marco de la Constitución y de la ley. Si las fechas electorales son inamovibles, sobre todo de la posesión del nuevo presidente de la República, como dice la normativa, la ley vigente, hace pensar que todo esto es un show, Mauricio. Creo que hay gente que piensa que la política tiene que manejarse a través de la presión y del show. Quienes salimos perdiendo de acciones irresponsables como esta somos los ciudadanos, Jorge, porque no se trata acá de si puede o no puede un candidato participar. Por ejemplo, en el caso de quien pugna por entrar en la papeleta, ¿por qué no estamos debatiendo respecto a la organización política que la auspicia? ¿Por qué no estamos hablando del movimiento Justicia Social, que debería, en teoría, no formar parte del registro de organizaciones políticas de acuerdo con lo que dijo el Contralor General del Estado? ¿Por qué no le preguntamos al Contralor lo que opina? ¿Por qué además no estamos discutiendo cómo puede ser posible que una organización política presente un tercer binomio a la presidencia de la República? Recordarás tú que el primer binomio de Justicia Social fue Fabricio Correa,
permitió subsanar y presentaron el binomio del señor Carlos Casanelo, y ahora, por sobre el Código de la Democracia, pretenden imponer un tercer binomio, el del señor Noboa. ¿Por qué no hablar que el director del Movimiento Justicia Social está mencionado en la sentencia del caso Arroz Verde o el caso Sobornos, cuando se determinó que no solo era un asunto de quienes ya habían sido determinados como autores y coautores del delito, sino que se lo tenía que investigar por relación con una de las principales actoras del proceso, la señora Pamela Martínez? Eso deberíamos de estar discutiendo, no cayendo en el burdo juego de si puede o no puede participar, si trota o no trota en la caminadora eléctrica. La irresponsabilidad que estamos viviendo en este momento tiene que ver con el sistema político, con organizaciones, partidos y movimientos de garaje, Jorge, que se crean como una inversión para venderse al mejor postor o alquilarse en cada proceso electoral. Eso deberíamos de estar discutiendo en este momento. Allá el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral con su pelea. Mientras eso se dirime, empecemos a cuestionarnos sobre las organizaciones políticas. Empecemos a exigir transparencia e integridad. No te olvides que tú, Ramiro, yo y nuestra audiencia les estamos pagando la campaña. Son nuestros recursos que podrían destinarse en salud, en educación o en obra pública, que están sirviendo para que pauten en medios de comunicación. Mayor responsabilidad en la política es urgente y necesaria. Mauricio, todo este escenario lo que hace es deslegitimar el proceso, y un presidente que llegue a Carondelet en un proceso viciado como este resulta preocupante. Por supuesto. Quien gane las elecciones, tanto para la Asamblea como para la función ejecutiva, tiene que gozar de legitimidad. Y esa legitimidad no solo proviene de los votos, esa legitimidad también proviene del proceso electoral, de un proceso electoral que sea transparente, que otorgue condiciones justas a todos y cada uno de los candidatos. Si es que no tiene legitimidad el nuevo gobierno, más aún saliendo de este, que como ya vemos tiene índices de credibilidad y de aceptación por los suelos, va a traer problemas. No nos olvidemos que hay un elemento fundamental de cara a la transición de gobierno, que es la gobernabilidad que además tiene que darse mutuamente entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Demos calma a este proceso, demos tranquilidad a los ecuatorianos. Enfoquémonos también, por ejemplo, en los protocolos de bioseguridad para el día de las elecciones. Enfoquémonos en decirles a los miembros que van a formar parte de las juntas receptoras del voto que vamos a estar ahí garantizando su salud, que se van a tomar los exámenes, que se va a proceder de determinada manera. Promovamos que la gente, a pesar de la pandemia, vote. No vaya a resultar que en estas condiciones el ausentismo sea muy alto. Eso tenemos que empezar a discutir, pero lamentablemente hemos caído, como tú bien dices, en ese burdo juego de girar en torno a una candidatura y de girar en torno a dimes y diretes de las instituciones electorales y políticas. Empecemos a enfocarnos en lo importante. Nunca es tarde para corregir, y con un proceso electoral en marcha, trabajemos para dar garantías a los ciudadanos de que tendremos elecciones justas, libres, democráticas y transparentes. Mauricio, para ir cerrando la entrevista, este año se está terminando y, como tú dices también en algún momento de la conversación, la legitimidad y los índices de aceptación del pueblo ecuatoriano respecto de las funciones del Estado es importante, y la Asamblea Nacional está terminando con, aparentemente, cumpliendo con el pueblo ecuatoriano, aprobando una ley anticorrupción, aunque muchos consideran que la Asamblea Nacional, que está tan cuestionada por los mismos hechos de corrupción también que envuelven a algunos asambleístas, difícilmente puede aprobar una ley que beneficie o que esté orientado a combatir la corrupción. ¿Cómo calificas tú el trabajo de la Asamblea ya al cierre de este año? Jorge, la Asamblea ha realizado acciones positivas. Hay que reconocer las reformas a la ley orgánica de la función legislativa, el fortalecimiento del sistema de parlamento abierto para dar más participación a la ciudadanía, algunos aspectos relacionados con el aumento de la fiscalización y la independencia del legislativo han sido importantes, pero lamentablemente se borra con el codo lo que se escribe con la mano. Y los hechos de corrupción que han sido denunciados, el tener más de 50 legisladores investigados por la Fiscalía, el tener hechos a vista de abuso de poder por parte de asambleístas,
no hace sino ponerla en una situación en la que poco más del 5% de ecuatorianos la ven con una imagen positiva. Y no se trata de qué ley se aprueba o de qué ley no se lo hace, pero lo que acaba de pasar con una ley tan importante para el país como la ley anticorrupción es irresponsable. Discusión al apuro, sin participación de la ciudadanía, simplemente por cumplir con un compromiso que permita que un desembolso del Fondo Monetario venga a finales de año. Cuidado, y lo que en teoría debería ser bueno termina resultando peor de lo que pensábamos. Y hay expertos en el tema que están detectando errores y falencias en la ley anticorrupción. Pero claro, con tal de quedar bien con los organismos internacionales, aprobamos esta norma en tiempo exprés. Estuvo dormida entre inicios de marzo, que la presentó el Ejecutivo, y el mes de noviembre. Y ahora sí, a la carrera por cumplir con el compromiso del Fondo Monetario. ¿Qué pasa con la ley de extinción de dominio? ¿Qué pasa con otras reformas como una ley de prevención de conflictos de interés o una nueva ley de transparencia y acceso a la información pública? Están ahí varadas, tratando en este momento de resurgir cuando sabemos que varios asambleístas van a ser reemplazados por sus suplentes durante la campaña electoral, cuando sabemos que algunos no le prestarán atención a los próximos semanas o meses de trabajo legislativo por la campaña electoral. Así es que creo que no mejorará mucho lo que la ciudadanía cree, percibe y siente respecto de sus representantes en estos últimos casi 5 meses que les quedan. Con eso me quedo, Mauricio. Te agradezco por haber atendido este llamado. Que tengas un buen día. Gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Y un buen día a nuestra audiencia de América. Gracias a nuestro invitado, Mauricio Alarcón. Él es analista de temas políticos electorales. Son ya las 7:27. Vamos a la pausa.